diseños proféticos y un llamado y un cumplimiento profético. Y en esto la escritura nos ayuda a entender ello. Vamos a orar con eso, sobre esa base. Señor, te damos gracias. Como escuchábamos hace un momento, Señor, ayúdanos a no distraernos, sino, Señor, a estar guiados y escuchando tu voz, Señor. Y, Señor, pedido Rey, que tú muestres el propósito particular de este tiempo a cada uno de los que estamos aquí reunidos, que uses tu palabra con certeza, Señor, pero también, Señor, que tu palabra transforme y renueve con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En la Biblia hay una familia que nosotros admiramos mucho y es una familia llena del Espíritu Santo, que da fruto del Espíritu. Y usted y yo podemos ir a Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Ahí la vamos a encontrar. El apóstol Lucas, quien escribe el libro, el Evangelio, en el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En ese sentido entendemos que ellos eran una familia con un llamado ministerial, sacerdotal, o sea, tenían un linaje sacerdotal muy, muy similar. No sé si es en mi oficina o en mi casa, yo tengo una tableta que habla también del salmo que citó la pastora Vilma, y dice que nosotros generación tras generación contaremos las proezas que Dios ha hecho, como una paráfrasis. Estamos muy conectados en eso. Y cuando Zacarías y Elizabeth pensaban en sus antepasados, pensaban en sacerdocio. Bueno, tanto está que pues Elizabeth tenía el nombre de la esposa de Aarón. Entonces esto mostraba un gran peso. Pero en el versículo 6 dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y aquí ya lo pone a otro nivel. Entonces está hablando de su ascendencia, pero en el versículo 6 lo lleva a ellos. Y ellos tienen una descripción interesante porque dicen que eran justos delante de Dios. Cuando vemos el contexto en el que ellos se desarrollaron, crecieron, se casaron, había un imperio romano, que el imperio había permeado a la sociedad hebrea, que era donde ellos crecían, y lo habían permeado con un modelo de pensamiento en el que el Estado era Dios, en el que el Estado les daba todo o les decía cómo pensar y vivir. Pero también a nivel espiritual, y Jesús vino eso a corregirlo fuertemente, el liderazgo espiritual tradicional de la época también estaba corrompido. ¿Qué sucede? Entonces las personas con un estado que es Dios en minúscula, con unos líderes espirituales tradicionalmente corrompidos, carecían de modelos. Y ellos lo que esperaban, o su aspiración, se veía enfocado a una grandeza que reconocía la sociedad. Entonces, en medio de ello, Dios se fija en un matrimonio, y es el matrimonio de Zacarías y Elizabeth. Pero ellos no solamente eran obedientes, sino cuando reflexionamos un poco más en este versículo 6 que está allí, dice que eran justos e irreprensibles delante de Dios. Entonces la sociedad, la línea de la sociedad quería como un modelo de éxito reconocible, público, de manera pública, pero ellos no lo eran de esa forma, sino que ellos eran, reitero, justos e irreprensibles delante de Dios. Y eso lleva mucho más allá de actos. Esto muestra que el corazón de ellos dos era correcto delante de Dios. Y eso es algo importante. Yo ahorita cuando tomaba la cena pensaba sobre mi corazón, sobre cosas que el Espíritu Santo me muestra y que yo sé que no es.
que no está siempre alineado, y la cena es una oportunidad como para lograr alinear, afinar nuestro corazón con el Señor. Pero ellos estaban frente a Dios con unas características que el mismo Señor les reconoce, pero el versículo 7 inicia con un pero, y usted y yo ya lo hemos recordado, algunas veces lo hemos leído. Eran infértiles y ancianos. Y sobre esa base hay algo interesante, y es que usted y yo nos podemos adentrar en la vida de una familia que estaba llena del Espíritu Santo, por ende eran rebosantes del Espíritu Santo. Pero ese rebosantes, yo lo escribí, no te lo escribí bien, Pastor Marcos, rebosante, rebosan, y la E, un punto, y la S. ¿Logro ser claro con eso? Y esa E, y ese punto, y esa S en mayúsculas se refiere al Espíritu Santo. Muchas veces relacionamos la llenura del Espíritu Santo a nivel individual, pero esta era una familia que tenía esa capacidad de Dios de estar todos los tres, Zacarías, Elizabeth y Juan Bautista, llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante porque el lugar donde el fruto del Espíritu Santo se debe evidenciar primero es en casa. Es lo ideal. Es más fácil evidenciar lo que no somos fuera de casa, pero dentro de casa nos conocen, saben realmente quiénes somos. Y sobre ello podemos ver cada uno de los integrantes de este hogar y nos puede modelar una vida rebosante en el Espíritu. Y podemos avanzar ahí en Lucas y podemos centrarnos en el versículo 8, y dice así: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Este momento es muy intenso, porque 2 veces al año los sacerdotes iban al lugar, eran citados, y ellos escogían, el equipo escogía a 3 personas para que prepararan el lugar para que el sumo sacerdote entrara y ya hiciera toda la labor sacerdotal, y después de salir, el sumo sacerdote venía y bendecía, hacía lo que llamamos la bendición sacerdotal. Pero escogían a 3 hombres. El uno de ellos lo que hacía, iba donde estaba el altar para la ofrenda y retiraba como el carbón, las cosas, y él avivaba el fuego. El otro limpiaba la ceniza y otro derramaba incienso, ¿ok? Y se llenaba el lugar de tanto incienso que no se podían ver. Eso tenía una línea, porque cuando la presencia de Dios apareciera y veía el sumo sacerdote, no lo podía ver a él directamente, sino que la llenura del lugar de incienso, digamos que daba como una protección espiritual al sumo sacerdote. ¿Logro ser claro con eso? Y tú dirás: ¿y qué tiene que ver esto con llenura del Espíritu Santo? Porque Zacarías era el hombre que estaba colocando el incienso y estaba lleno. Pero al lado de él estaba solo. O sea, el uno venía, limpiaba, el otro venía, avivaba, y él venía y ofrecía el incienso. Y cuando él está así, se le aparece un ángel. Usted se imagina ese susto. Y es Zacarías. Eso era un lugar íntimo. Y aquí nos muestra referentes en relación a algo interesante. Si queremos tener y vivir una vida rebosante en el Espíritu, rebosante en fruto en el Espíritu, yo debo entender que hay un escenario de liderazgo espiritual como iglesia. Y eso que nos enseña que nosotros tenemos que aprender a vivir en la presencia de Dios, a
tener una vida de oración, a presentarnos a Dios, a presentar el pueblo, la nación, la ciudad, a presentar la congregación, a presentar nuestra familia a Dios, pero también presentarle a Dios a la familia. Esa es la labor sacerdotal. Presento al pueblo y presento a Dios. Pero esto no niega las limitaciones, porque el ángel le dice: tu oración ha sido escuchada. Y el sacerdote oraba por dos cosas. Uno, oraba por el Mesías, pero también aquí Zacarías estaba orando por su limitación: anciano, sin hijos. Y el ángel le dice que ha sido escuchado. Aquí hay otro punto, y es que una vida en el Espíritu nos permite reconocer nuestras limitaciones, pero estar expectantes que Dios puede hacer algo en nuestras limitaciones. Algo más acá de Zacarías: él estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Algo que he aprendido en estos años, últimos meses, más años, bueno, los últimos años, pero he procurado reflexionar, y con Pau hemos hablado frente a eso, es que hay oportunidades de Dios que solamente llegan en el tiempo de Dios. Y que cuando usted y yo estamos en el lugar correcto, haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios, la oportunidad desata muchas cosas en nuestra vida. En la Biblia hay unos tiempos. Un tiempo lo llaman Cronos y otro Kairos. Yo creo que ustedes han escuchado bastante de eso. Amén, sí, me ayudan aquí, listo. Pero revisémoslo rápidamente. Porque cuando estoy en la oportunidad de Dios, cuando Dios estoy en el momento correcto, haciendo lo correcto, hay transiciones. Y si algo necesito, llenura, guianza y fruto del Espíritu Santo, es en las transiciones. Porque las transiciones nos exigen sintonía con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Zacarías está ofreciendo incienso, está haciendo lo correcto, y usted y yo leímos que lo sacaron a las suertes. ¿Lo recuerdas conmigo cuando lo leímos hace un momento? Era una metodología, pero él estaba ahí, y él ya estaba anciano, él ya estaba maduro, y él está pasando en ese instante de un tiempo Cronos a un momento Kairos. En el Cronos, quiero que tú y yo nos identifiquemos. En el Cronos, yo sé, y yo lo percibo, yo sé que estás escuchando en este momento, vas a escuchar unas cosas que ya, pero el punto que ya lo has tenido, pero hagamos un refresh. El Cronos es natural, ¿ok? El Kairos es espiritual o sobrenatural. El Cronos trae cargo, el Kairos trae servicio. El Cronos trae activismo, el Kairos trae propósito. El Cronos busco recursos, en el Kairos hay provisión celestial. En el Cronos hay depresión, ansiedad y agotamiento. En el Kairos el favor de Dios me alcanza y hace lo que yo no puedo hacer. En el Cronos estoy esforzándome. En el Kairos es Dios a través nuestro. Pero recordamos que es transición. Aquí hay algo que el Señor me lo dio en Barranquilla, pastor. Bueno, en un tiempo personal de oración. Porque le preguntaba al Señor: ¿cuál es el puente que usas entre el Cronos y el Kairos? Y esto que está viviendo Zacarías es un tiempo que se llama Aná, A-N-A-H. ¿Qué hace Dios para llevarnos del Cronos al Kairos? Y en ese instante, en ese intermedio, en ese puente, usted y yo necesitamos guianza, vida en el Espíritu.
una parte. Decíamos que el Cronos es natural, ¿cierto? El Kairos es sobrenatural. Entonces, ¿qué hace Dios para llevarnos de lo natural a lo sobrenatural? Nos inquieta y nos perturba. Wow. Hay cosas en nuestro corazón, en nuestra alma que dicen, ya no quiero más. Y Zacarías, ofreciendo el tema, y dijo, la vieja Elizabeth y yo estamos estériles y el Mesías no viene, y el ángel se le aparece. Zacarías, y le dice, tu oración ha sido escuchada. Porque hay cosas que nos inquietan en nuestra alma, en nuestra perturbación, pero la escritura dice, por nada estén afanosos. Escuchen, dice, porque levanten oraciones, lo que dice el versículo en otros sentido, en otras palabras. Gracias, pastor, sean conocidas vuestras oraciones. Entonces, ¿qué hace la transición de lo natural a lo sobrenatural? Nos pone inquietudes, levantamos oración y empieza uno a avanzar. Lo segundo, hay un cargo. Esto lo aprendimos con Pau, con un pastor de España. Un cargo, un servicio. Amados, no esperes el cargo, anhela cargas. Y las cargas traen servicio. Y la Biblia, nuestro Señor dice que el que sirve es mayor en el reino de los cielos. En el Cronos yo quiero cargos. En el Kairos yo quiero servicio. Pero para el servicio tengo carga. No aspires el cargo, recibe la carga y el servicio, la unción, la creatividad, las cosas se dan. Tiempo Aná es de cargas que me llevan al servicio. En el activismo es el Cronos, pero en el buen sentido, la preocupación me lleva a propósitos de Dios. Y hay aflicciones que Dios permite, aunque eso casi no lo comentamos, porque son consecuencias de nuestros actos. Dios susurra en la bendición, pero grita en la aflicción. Y eso nos lleva a descansar en el Señor, que es Kairos, al reposo. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Para ir cerrando la parte de Zacarías, el ángel interviene porque Dios estaba levantando una familia llena del Espíritu Santo antes de la primera venida de Cristo. Algo interesante acá: no hablaba Dios en aquel momento. En Malaquías terminó 4:6 y hubo 400 años de silencio. La primera vez después de 400 años que el Dios habla es a un hombre sacerdotal, con intimidad, con claridad espiritual, y un hombre que quiere, que desea y necesita hacer una transición de un Cronos a un Kairos. Pero algo interesante, no le habla del ministerio, le habla de él, de su familia. No le habla de la nación, le habla de él. Porque lo que ocurre en hogares sacerdotales llenos del Espíritu Santo impacta las naciones. Creo que el viernes, no sé si me recuerdan, hablamos de cultura, ¿sí lo dijimos, pastor? Listo. Permítame, entonces lo refrescamos. La cultura viene de culto. Y sobre esto, nosotros en los hogares, cuando levantamos altares familiares y congregacionales, ninguno de los dos excluye al otro, levantamos cultura. ¿Por qué en el mundo hay una cultura que no honra a Dios? Porque las familias que debemos tener culto no la vivimos para Dios. Entonces, en esto Dios estaba levantando una familia diferente, pero era una familia que Él tenía en su propósito. Al final te vas a dar cuenta en esto. Avancemos otra vez ahí a Lucas, en Lucas 1, versículo 67.
ya pasan muchas cosas, no vamos a hacer énfasis en esa historia, en esa parte de la historia. Pero en el versículo 67 dice, y Zacarías su padre fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Y profetizó. Y cuando vamos un poco más allá, vamos al versículo 76. Él empieza una profecía hacia el Señor, pero cuando llega el 76 habla de su hijo, de Juan Bautista, y dice, y tu niño profeta del Altísimo serás llamado, y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Detengámonos ahí. Un hombre lleno del Espíritu Santo bendice y entiende el diseño de Dios para las generaciones. Un papá lleno del Espíritu Santo, profeta. Un hijo lleno del Espíritu Santo, profeta. Y en esto, algo importante. Nuestras palabras, varones, definen propósitos. Nuestras palabras tienen un impacto generacional, hombres, que ninguno otro lo puede hacer. Pero hay algo acá. Dice el versículo 67 que él era lleno del Espíritu. ¿Lo viste conmigo? Quiero que reflexiones un instante a nivel personal. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ser lleno? Rebosantes con ella ese al final del Espíritu. ¿Serán manifestaciones de poder? Sí, pero no todo. Esta mañana, preparándome para este tiempo, yo pensaba en algo. Todo el poder, todo el conocimiento, toda la capacidad de Dios reside en usted y en mí. Corintios, primera de los Corintios 6:19 dice que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Todo el poder en nosotros. Yo creo que eso no lo logramos entender. Lleno del Espíritu Santo, lleno del poder, de la omnisciencia, de la omnipresencia, de la omnipotencia de Dios en nosotros. Y cuando Zacarías está lleno del poder, profetiza de Cristo, pero define un diseño o revela un diseño profético para sus generaciones. Y cuando se levantan familias, hombres, por ahora en este punto, en esta instancia, hombres llenos del Espíritu Santo, entonces ayuda a darle propósito a sus generaciones, pero no el propósito personal, sino el propósito celestial. Y eso le trae seguridad a la mujer, seguridad a sus hijos, y se levanta una familia de culto que impacta la cultura. Pero también está nuestra amiga Elizabeth. Los amigos le decimos Eli, pero a ella no le gusta que le digan Elizabeth con S. Cuando usted le pregunta, le dice, ¿cómo te llamas? Elizabeth con S. Volvamos ahí al versículo 36, por favor. En el Lucas 1. Dice la escritura, vamos a leer del 36 hasta el 44, creo yo. Y he aquí tu pariente Elizabeth, le está hablando el ángel a María. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que ya llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Yo quiero detenerme aquí un segundo. Cuando Dios se revela como el Dios que no hay nada imposible, lo hace siempre en un contexto de familia y generaciones. Se le reveló a Abraham así. ¿Hay algo imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? Y lo revela en un estado de familias.
Ahora se lo está diciendo a María en relación al hogar de Zacarías y Elizabeth. 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó las criaturas saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Bueno, ahí fuimos hasta el 45. El ser estéril representaba muchas cosas para esta mujer. Representaba sufrimiento, representaba soledad, pero representaba algo más: maldición. Las personas en aquella época creían que la esterilidad era producto de una maldición. Entonces la vida de Elizabeth no había sido sencilla. El asunto es que cuando vemos ahí el versículo 37, nos muestra que a pesar de su quebranto, mujer sigue siendo fiel a Dios. Y eso nos muestra, les muestra a las chicas que hay cosas imposibles que suceden, que se vuelven oportunidades para la intervención de Dios. ¿Cuál es el imposible que tienes, mujer? Porque esos imposibles es como en la puerta donde el Señor puede entrar y decirnos: ¿habrá algo imposible para mí? Y nadie conoce mejor el corazón de un hogar que las mismas mujeres. No hay nada imposible para el Señor. Y reitero, nada. ¿Quieres ver un principio que yo le he estado pensando en estos meses también? Dios es eterno. ¿Estamos? ¿Qué significa que sea eterno? ¿Cómo dices? No tiene principio y no tiene fin. Cristo es eterno y se encapsuló en la temporalidad del hombre. Es tremendo, ¿cierto? Se cogió la eternidad y la metió en una cápsula hecha carne que se llamó Cristo, el Dios encarnado, y caminó entre nosotros para darnos una vida eterna. ¿Acaso, si Dios pudo hacer eso, acaso no podrá con las deudas que tienes? ¿Acaso no podrá con la sanidad? ¿Acaso no podrá con la restauración? Elizabeth era una mujer madura. Y si tú ves conmigo, la chica, María, jovencita, 16 años más o menos tendría, ella queda en embarazo y tiene un problema complejo. Quedó en embarazo antes de casarse. Y dice que el Espíritu Santo le dijo: ya, quedó en embarazo del Señor Jesucristo. Y tú lo le dices conmigo, le dice: ahora ve donde quién, donde Elizabeth, porque ella, a la que llamaban estéril, está en embarazo. Y tú ves conmigo ahí en la Biblia que ella se fue corriendo, ella llegó rápido y ni siquiera saludó a Zacarías. ¿Para qué? Si no le podía contestar. Y entonces, calladito se ve. Solo los de parejas entendemos eso. Entonces, el asunto es que ella entra y hay algo aquí importante: mujeres llenas del Espíritu Santo. Elizabeth necesitaba cuidado, pero María necesitaba consejo. Una mujer llena del Espíritu Santo, rebosante, sabe dar y recibir apoyo en el Espíritu. Y esto, ¿qué sucede acá? Las mujeres llenas del Espíritu Santo saben conectar el corazón de su hogar con el corazón de Dios. Pero para que lo sepan conectar, mujer, debes conocer el corazón de Dios. Es imposible que generes una conexión a un lugar que nunca has estado.
Nosotros llevamos 10 años viniendo a Medellín 2 a 3 veces al año como bajo. Ya a mí los taxistas no me dicen por dónde coger. En otra época, ahorita que veníamos en el carro, aquí hay que dar como una vuelta así, ¿cierto? Si hubiera sido hoy mi primera vez, en mi mentalidad bogotana, ¿qué pienso? O que me va a llevar quién sabe a dónde, es que me boto en el carro andando, o que me está llevando a un lugar más largo para que marque más. Esa es la mentalidad bogotana. Pero como yo ya conozco el lugar, sé que la mejor manera para llegar es, no tengo manera de guiar a otros si yo no he ido a ese lugar. Mujer, tú quieres ser llena del Espíritu Santo, sé una mujer del corazón de Dios. Sé una mujer del secreto de Dios. Sé una mujer que evidencia esa riqueza en las relaciones interpersonales. Que se rompa eso, que estás en el secreto, pero no pareciera que estuvieras en el secreto, en las relaciones. ¿Puedo contarlo del agua? En Bogotá estamos con racionamiento de agua, ¿cierto? ¿Ustedes lo han escuchado? Entonces, una vez a la semana nos toca bañarnos con, ¿cómo llamarían aquí? Totuma, a totumazos. Y el viernes hace 8 días, antes de llegar a Medellín, nos tocó a punta de Totuma. Entonces, Pau es muy estricta con ese tipo de cosas, eso me parece chévere. Y llega y me dice, amor, por favor, me quedó el agua caliente, el del baño, por favor, súbeme agua fría de la cocina. Nosotros vivimos en una casa de 3 pisos. Entonces yo voy y yo veo en el mesón varias ollas, no sé cuántas, varias. Pues yo cogí una, de verdad cogí la olla más bonita, porque mi esposa se iba a bañar. Entonces yo se la llevé, tac. Cuando yo le entrego la olla a Paola, me dice, Alejo, trajiste el agua hervida. Y yo en mi mente, ¿cómo carajos voy a saber cuál es el agua hervida de 5 ollas? ¿Sí me hago? Es agua. Y estábamos afanados, dije, nada. Pues nos enganchamos con lo del agua hervida. Y es que usted no traje el agua hervida, etcétera. Y llegó el agua y yo iba a abrir la ducha, porque llegó el agua. Nosotros tenemos la posibilidad de tener agua, pero el conjunto respeta la norma, pero les dio por ponerla más temprano. Entonces ahí quedó el ambiente caldeado. Entonces yo entré al baño y dije, ya hay agua. Y entonces dije, no, pues me baño con la ducha. No, señor, se baña con Totuma. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué vamos a hacer con toda esa agua que está ahí? Pues la gastamos lavando la ropa, se le coloca no, la de la lavadora también ya tiene agua. Y ya, como adolescente, Dios mío, pues fui y me bañé con la Totuma. Obediencia de la que a uno no le gusta. Y entonces estábamos por viajar y empezamos a discutir. Pero en un momento dado, yo le hice un comentario a Pau ya estaba en el 3er piso, ella se quedó en silencio y yo también. Yo dije, donde sigamos hablando acá, se nos desborda, nos hierve el agua. Y yo fui, bueno, nos tomamos unos minutos, no fue mucho. Era una bobada. Ya habíamos orado juntos, ya habíamos tenido un tiempo nosotros como matrimonio ante el Señor. Pero a mí algo me fascina de esta etapa de Pau, es que ella ha aprendido a administrar sus emociones para que no se desborden las cosas. Y yo creo que Dios le ha hecho algo a Pau en eso. El asunto, ¿cuál es? Que hay cosas pequeñas que se vuelven tormentas, y esto necesitan, chicas, en el secreto de Dios, dejar que Él desarrolle algo del fruto que se llama dominio propio. No, como dice un pastor amigo, demonio propio no, dominio propio.
Y en el dominio propio, ahí se puede bendecir las generaciones. El punto es que estas mujeres estaban allí recibiendo y dando consejo. Dice la Biblia que ellas estuvieron 3 meses. Yo quiero que tú y yo pensemos: María llena del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo y esperando Juan Bautista. ¿Cómo pudo haber sido esos 3 meses? Interesante. Pero usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de Elizabeth, necesitamos mujeres llenas del Espíritu Santo que conocen el corazón de Dios. ¿Y sabes dónde se evidencia? Y con esto avanzamos a Juan. ¿Sabes cómo se evidencia que ella conocía el corazón de Dios? Elizabeth reconoció el señorío de Jesús aún antes de nacer. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga y me visite? ¿Quién le había predicado a Elizabeth? Nadie. O sea que ella conocía el corazón. Y en el vientre de Elizabeth saltó Juan Bautista. Mujeres y hombres llenos del Espíritu Santo en los hogares, bendecimos los hogares, creamos familias de altar, culto, y se levanta y se transforma la cultura. Rebosantes. Juan Bautista creció en ese ambiente. Y Juan Bautista tiene algo interesante, porque en el versículo 15 ahí de Lucas 1 le dice el ángel a Zacarías: porque no será grande, porque será grande delante de Dios. Y recuerdas que dijimos hace un instante que la gente buscaba grandeza según ¿qué? El mundo. Pero él era grande delante de Dios. Dios no quiere que nos engrandezcamos, Él quiere engrandecernos, y es diferente. Y en esto, ¿qué sucede? Dice: no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, porque será grande delante de Dios. Y el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan Bautista fue un joven lleno del Espíritu Santo desde pequeñito, desde antes de nacer, jóvenes. ¿Cómo sabemos que hay un joven lleno del Espíritu Santo? Un dato. La Biblia dice que Juan no hizo ni un milagro. Dice que no hizo señales, solo predicó y bautizó. Pero los papás de Juan Bautista, ¿a qué se dedicaban? Sacerdotes. O sea que lo más seguro era que él fuera ¿qué? ¿Y dónde predicaban los sacerdotes? En el templo. ¿Dónde predicó Juan Bautista? Bien, un joven lleno del Espíritu Santo se desmarca ya de lo que quiere hacer el mundo con él y entiende el diseño y el propósito de Dios para su vida, y vive dentro de esa línea de propósito. En esto hay cosas muy profundas. Cuando a los 9 días de haber nacido Juan, lo circuncidan y le van a colocar el nombre. Recordemos que Zacarías no hablaba, tampoco escuchaba, pareciera que no, porque le hablaron por señas. El asunto es que le van a poner el nombre Zacarías, y Elizabeth dice: no le pueden llamar así, pónganle Juan. Y la gente dice: pero en sus generaciones no ha habido ningún Juan, pregúntenle a Zacarías. Y Zacarías toma una tabla y escribe el nombre, y escribe Juan. ¿Ven un matrimonio alineado en el Espíritu? La tradición le hubiera puesto a él Zacarías, pero Dios quería llamarle Juan. Jóvenes
llenos del Espíritu Santo, tu identidad la da Dios. Eres lo que Dios dice que eres, no lo que la cultura, la sociedad, la tradición, la familia. Juan bautizó en el Antiguo Testamento, nunca muestra que hubiesen bautizos. Él dio algo nuevo, innovador. No predicó en el templo, predicó en el desierto. Y entonces un hombre lleno del Espíritu Santo se sale del marco religioso y empieza a bautizar, y las multitudes le empiezan a seguir. Y aquí hay una tensión para los jóvenes: no busques multitudes, busca agradar el corazón del Señor, y las bendiciones, las multitudes o toda esa línea de grandeza va a alcanzarte. Un hombre lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu, un joven lleno del Espíritu era ese hogar. Y el propósito de esa familia era anunciar la llegada de Jesucristo. Decía la Biblia en Malaquías que cuando Juan Bautista viniera, él vendría en el espíritu de Elías. No sé si algunos recordamos eso. Ok. Cuando Elías fue a reconstruir el altar en conflicto espiritual con Acab, él dice lo siguiente. Si quieres me ayudas con esto, oramos. Por favor, Primero de Reyes 18:36. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecerle el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, generaciones, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 37, por favor. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios que ¿qué hace? Que vuelves a ti el corazón. ¿Quieres ver la línea profética? Aquí Elías restaura un altar con un énfasis generacional y dice: tú eres el que hace volver el corazón de ellos a ti. Malaquías 4:6 dice: y vendrá alguien en el espíritu de Elías y restaurará el corazón de los padres con los hijos. Lucas capítulo 1 dice: y viene Juan Bautista en el poder del Espíritu Santo, con un papá lleno del Espíritu Santo, con una mamá llena del Espíritu Santo, y su fruto será que el corazón de los que están cerca de ellos se disponga para la primera venida del Señor Jesucristo. Cristo viene pronto. Y matrimonios y familias como las que están aquí no estaremos en el cielo, porque hay un cumplimiento profético aquí en la tierra. En el cielo no van a haber matrimonios, porque la manera en la que nos amamos, y en el cielo no va a haber el modelo de familia que tú y yo tenemos, porque en la familia y en el matrimonio debemos modelar como Cristo nos ama. Predicamos a Cristo a través del hogar en muchos aspectos, y la iglesia y la familia tenemos una alianza especial. Póngase en sus pies, por favor. Hay una canción, ¿cuál crees? La última, ¿sí? Gracias, sí. Gracias, Señor. Cuando yo estaba ahí adorando, el Señor me dijo: no vas a orar por nadie, yo me voy a encargar de eso. Espíritu Santo, yo los presento delante tuyo.
Señor, oro por los varones que estamos acá. Espíritu Santo, ayúdanos a ser hombres del secreto, Dios. Señor Jesucristo, muéstranos que todo lo puedes hacer. Oro por las mujeres, Señor. Las presento delante tuyo. Pido, Espíritu Santo, que a partir de hoy sean mujeres del corazón tuyo. Y presento a los jóvenes, Dios. Que sean jóvenes contraculturales y que sean jóvenes de culto, que levantan cultura contracultural. Señor, yo te pido que en esta mañana, en este tiempo, los que estamos aquí reunidos, tengamos un encuentro como el que Zacarías tuvo con el ángel levantando un altar de incienso. Si quieres ahí, levanta tus manos en disposición, si lo consideras como disposición. Espíritu Santo, llena, Señor, las personas que estamos acá. Tu palabra nos dice que somos altar del Espíritu. Llena, Señor de los cielos, por favor. Llena, amado Señor, hombres, mujeres y niños, jóvenes en esta mañana, Señor. Llénales, Señor, tócales, Dios. Tócales, Dios. Aún yo te pido, Señor de los cielos, que centres los pensamientos en ti. Fuera la distracción mental. Oramos, Señor, por los que están en la transmisión o quienes lo ven en diferido. Recibe llenura del Espíritu Santo. Y aquí oramos, Señor, para que en esta mañana nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu sean transformados por tu poder. Sanidades, sanidades, no físicas únicamente, sino sanidades del alma, sanidades del espíritu, sanidades de lo que no ven los ojos del hombre, pero lo que sí ve Dios. Sanidades. Un hombre sano, una mujer sana, fueron llenos del Espíritu Santo, sanos en el nombre de Jesús. Se reprende hoy el espíritu de la infertilidad, donde no ha habido fruto, donde no ha habido fruto, donde no ha habido fruto, empezamos a dar fruto. Se desmarcan de escenarios donde el mundo los rotuló, Señor, renunciamos a la infertilidad, renunciamos a la sequedad. Zacarías y Elizabeth pasaron de ser los ancianos infértiles al hogar donde dijeron: ¿habrá algo imposible para Dios? Y se levantó un hombre que profetizó la venida del Señor Jesucristo, y ese mismo hombre dijo: yo bautizo con agua, pero viene alguien mayor que nosotros que bautizará en fuego. Señor, yo te pido que bautices en fuego los que estamos acá, y que hoy derrames de tu Espíritu Santo, y que hoy derrames de tu Espíritu Santo.
Shika y kai shatai tarabacanta la bacaya. Ruba mama 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 rabashiti dilikente. Shita rabacantara. Shuka rababamara bacanta la baisha taitara. Riba tanta la bacaya rabashitiri. Shita rabataitara bacanta la bacaya. Señor, que nuestras casas, nuestros hogares sean hogares donde el reino de los cielos se establezca, y que en alianza con Centro Bíblico Internacional, como familias de Centro Bíblico Internacional, vivan en la llenura, en el fortalecimiento y en el fruto del Espíritu. Y en el fruto del Espíritu. Oramos, Señor, por un espíritu profético en los hogares. Hogares proféticos, Señor. Hogares proféticos, Dios, que llaman las cosas que no son como si fueran, que viven dentro del diseño. Dígale: Señor, yo entro a tu Kairos. Yo entro a tu Kairos. Yo me desligo del Cronos. Yo me retiro de la carga de este tiempo. Ahí está. Mira, si estás agotado, agotada, si tienes peso, y no hablo de peso físico, hablo de peso espiritual y emocional. Yo te entiendo, yo sé que es eso, pero más que yo, el Señor lo entiende. Si necesitas descanso, Kairos de Dios, levanta ahí tus manos. Espíritu Santo, mira a los que tienen las manos levantadas. Señor, quita por favor las cargas. Quita hoy, la carga se va, se va, se va, se va. Entrega, dile: Señor, yo entrego mi carga. Yo entrego hoy depresión. Yo hoy me desligo de la tradición. Y hoy recibe el yugo que es fácil y ligero. Recibe descanso para tu alma. Descanso ahí. Ahí recibes descanso. Está sobre mí. Yo veo un corazón con una grieta. Espíritu Santo, calafatea ese corazón, por favor. Sánale. Ahí está el Señor. Tu herida es sana. Tu herida es sana. Se sella. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el sello. Se sella tu corazón con el sello del Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Dios.